En este momento yo les invito a abrir sus Biblias a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Aunque vamos a poner las palabras en la pantalla, yo quiero que ustedes tengan el hábito, la costumbre de abrir sus Biblias, de leer conmigo y de buscar entender lo que Dios está diciendo a nosotros a través de Pablo, a través de su palabra. Porque nosotros estamos aquí para aprender de Dios, no de un pastor, no de un hombre santo, sino de Dios mismo. Así que en 1 Corintios capítulo 5 vamos a leer todo el capítulo. ¿Qué dice? Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No debiera más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con la pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Hace algunas semanas consideramos este pasaje y la disciplina en la iglesia. Al vivir una vida perfecta según los requisitos de Dios, Cristo Jesús compró para sí un pueblo que se llama la iglesia. Los que forman la iglesia y son parte de ella confían en Jesús para la salvación. Hemos experimentado un cambio en cuanto al pecado y a Dios. Rechazamos al pecado y seguimos a Dios. Aunque cada uno de nosotros experimenta esta convicción, esta conversión como individuo, Dios nos llama a formar una comunidad que Jesús llamó la iglesia, que es literalmente la asamblea. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Él dijo, Jesús, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. En un sentido espiritual, la iglesia consiste de cada persona, viva o muerta, que haya sido salvado. Esta realidad espiritual se incorpora físicamente cuando cristianos en una área se comprometen a vivir en comunidad como una iglesia. Nos animamos los unos a los otros en cuanto a nuestra relación con Jesús. Nosotros damos de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestras finanzas para llevar a cabo la misión que Dios está haciendo a través de nosotros como una iglesia. Y Jesús no solo prometió edificar a su iglesia, sino también Él estableció la disciplina en la iglesia para promover la pureza
y la integridad de ella. Él dio autoridad a la iglesia, a esta comunidad, para disciplinar a sus miembros, hasta el punto de expulsarlos de su comunidad cuando se apartan de Dios. Nosotros cuando disciplinamos a uno de nuestros miembros, no lo hacemos porque nos creemos mejores o superiores, más santos. No, lo hacemos porque nosotros realmente creemos lo que predicamos. Nosotros creemos que Jesús murió por nosotros para librarnos del pecado. Así que si Jesús murió por mí, si yo tengo una relación con Él, con el Dios del universo, con el Dios santo, ¿cómo puedo permanecer en el pecado? Tenemos que expulsar al que profesa ser parte de nuestra comunidad sin vivir como una persona redimida. Porque si una persona vive así, es hipócrita y niega con sus acciones lo que declara con su boca. Y Dios nos llama a ser una comunidad íntegra. Lamentablemente es muy fácil esquivarnos del camino recto en cuanto al pecado, pues por eso Pablo tenía que lidiar con esta situación aquí en esta carta. Los corintios cayeron a un lado de ese camino al tolerar el pecado en su asamblea. En los versículos que tratamos hoy, versículos 9 hasta 13, Pablo da una clarificación para ayudarles a no esquivarse a la izquierda ni a la derecha en cuanto a la santidad y el pecado. Él termina con una exhortación urgente basado en un principio que Dios dio por primera vez cuando creó una comunidad para sí en el Antiguo Testamento. Así que vamos a leer una vez más estos versículos, del versículo 9 hasta el versículo 10. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Se puede resumir todo este capítulo en una declaración y un mandato. La declaración es esta: Dios nos llama a ser una comunidad santa. Y el mandato sigue: mantengan una iglesia distinta. La iglesia en Corinto se equivocó al tolerar entre sus miembros el pecado. Pero al corregirlos, Pablo no quiere que ellos se equivocaran de la otra manera de aislarse de los pecadores. Mira cómo empieza en versículo 9. Por carta ya les he dicho. Quiero pausar por un momento. Por carta ya les he dicho. Pues nosotros llamamos a esta carta Primera Corintios, pero en realidad no puede ser menos que la segunda carta que Pablo escribió a esta congregación. No sabemos lo que escribió en la primera carta, menos que lo que dice aquí en este versículo. En la carta anterior, Pablo les habló acerca de la santidad y el pecado. Así que este tema no es nada nuevo para los corintios. Ellos necesitaban un recordatorio, ellos necesitaban una reprensión. Y aquí se puede mirar la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces necesitamos un recordatorio de lo que Dios ya nos ha dicho en la Biblia? Dios nos ama tan inmensamente que nos da recordatorio tras recordatorio y hasta reprensiones para corregirnos cuando nos esquivamos del camino correcto. Dios es un Dios misericordioso. Y aquí, en su misericordia, Él les da a los corintios una aclaración que no podemos separarnos del mundo pecador. Mira lo que dice. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo. Él no refería a esas personas. Cuando Él dijo no se relacionen con personas inmorales, Él no tenía en mente a la gente de este mundo.
Él no se equivocó al decir eso. A nosotros y a los corintios nos equivocamos. La equivocación viene cuando uno piensa que hay que separarse completamente del mundo para ser santo. Al decir que uno tendría que salir del mundo para no relacionarse con la gente inmoral de este mundo, Pablo está acusando a cada ser humano de ser culpable del pecado. Considera esto. En Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11, él dice: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado y a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. Pablo reconoció que el pecado es malo y que Dios nos llama a ser santos, pero Pablo también reconoció que él mismo no era perfecto. Tampoco creía que debía de esconderse del mundo pecador para mantener su santidad. Al contrario, él creía que él era el peor pecador del mundo, salvado por la misericordia de Dios y llamado a comunicar el Evangelio con todo el mundo. Pues Jesús, cuando oró por su pueblo antes de su crucifixión, dijo en Juan 17, versículo 15, no te pido, hablando Jesús con Dios, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y unos versículos después, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Dios nos dejó en este mundo rodeado de pecadores para llamar a ellos a creer en Jesús. Igual como nosotros, siendo pecadores, fuimos llamados a creer en Él. Es muy fácil, después de experimentar la salvación, de crear una burbuja cristiana donde solo interactúas con otros cristianos. Yo tenía un recordatorio de esto esta semana cuando yo fui a Michigan para visitar a mis padres. En esa parte de Michigan es muy rural, no hay mucha gente. Yo podía ver a la gente Amish. La gente Amish viven en comunidades religiosas que se formaron alrededor de los años 1700 en Europa y después emigraron aquí para los Estados Unidos. Y ellos no usan la tecnología moderna como carros o luces eléctricas. Aunque hagan negocios con lo que ellos llaman los ingleses, que sería gente como yo, ellos no evangelizan fuera de su propia comunidad. Lo que es más común para nosotros no es aislarnos en esa comunidad, sino de aislarnos en comunidades cristianas como en escuelas cristianas, en ligas deportivas cristianas, teniendo amigos cristianos, y el resto de nuestras interacciones son temporales y superficiales, como transacciones de negocios, igual como los Amish. No evangelizamos al mundo alrededor de nosotros. En efecto, somos los Amish. Si el llamado a no relacionarse con personas inmorales no aplica al mundo pecador, entonces, ¿cómo se mantiene una iglesia distinta? Pablo aclara a quienes aplica esta prohibición en versículo 11. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Así que sí debemos separarnos del hermano pecador. Lo que significa ser hermano. En el Nuevo Testamento y aún en la actualidad, los creyentes se consideran a sí mismos miembros de la misma familia. Ellos aman, animan y apoyan los unos a los otros. Tienen un compromiso mutuo. En Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe.
Al llamarse hermano en el contexto de la iglesia, uno está diciendo que es parte de la familia de la fe. Ser parte de esta familia implica que ciertas evidencias están presentes en su vida. Primero es que ha nacido de Dios, que cree en Jesús para la salvación. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Una persona que es parte de la familia de Dios ha nacido de Dios, ha nacido de nuevo. También vive arrepentido. Quiere decir que no sigue en el pecado. En 1 de Juan, capítulo 3, versículos 9 y 10, dice: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Así que hay una contradicción, porque lo que subraya a toda esta sección de 1 Corintios y lo que se repite en varios pasajes, como apenas leímos en Juan, es el hecho de que es incompatible ser cristiano y vivir en el pecado. Es contradictorio decir: yo soy cristiano, pero vivo con mi novia. Es irreconciliable decir: yo soy cristiano, pero acepto a otros dioses. Es incoherente decir: yo soy cristiano, pero soy adicto al alcohol. Y esta lista de pecados no es exhaustiva. Estos pecados representan un patrón de comportamiento pecaminoso. Así que, ¿cómo tratamos a estos hermanos? Pues el mundo no vive conforme a la palabra de Dios. Pablo dice que eso es normal. Eso acuerda con su naturaleza pecaminosa. Pero los que son parte de la familia de Dios viven de una manera diferente. Y para mantener una iglesia distinta, hay que remover al que se identifica como cristiano, pero no vive conforme a su profesión. Si uno persiste en el pecado mientras se llama hermano o cristiano, nosotros que formamos la iglesia tenemos que separarlo de la comunidad de fe. Cuando Pablo dice que ni siquiera deben juntarse para comer, no habla figurativamente, es literal. Muchos de ustedes han experimentado la presión del aislamiento por causa de esta pandemia mundial. Anhelan la compañía de otras personas. Cuando uno persiste en el pecado, la iglesia tiene que expulsarlo de la comunidad cristiana, y ese distanciamiento social es para que se dé cuenta de su error y busque reconciliar con Dios y con su pueblo. La disciplina es necesaria para mantener una iglesia distinta del mundo. Si la iglesia no disciplina a sus miembros, los que profesan ser parte de la familia de fe, cuando ellos rehúsan apartarse del pecado, entonces no hay ninguna manera para diferenciarse del mundo alrededor de ella. La disciplina refleja la convicción de que una relación con Jesús te cambia definitivamente. La disciplina también refleja la convicción de que habrá un juicio final. Versículos 12 y 13. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Disciplinamos porque habrá un juicio final. Toda la Biblia habla de un juicio final donde Dios separará a la humanidad en dos grupos. Uno será condenado y el otro será salvado. Pues apenas leímos esto en el Salmo 1 la semana pasada. Los que se deleitan en la palabra de Dios conocen a Dios y son conocidos por Él, y así serán salvados, mientras que los impíos, pecadores y burladores perecerán.
Jesús contó varias parábolas acerca del juicio venidero. Por ejemplo, la parábola del trigo y la mala hierba, las 10 vírgenes, las ovejas y las cabras, y la parábola del red, que dice en Mateo capítulo 13, versículos 47 hasta 50. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechen los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. También tenemos el ejemplo de las 2 cenas en Apocalipsis 19. Dios juzgará a los de afuera, así que nosotros no tenemos que juzgar a los que no son parte de la familia de la fe. Nuestra responsabilidad hacia el mundo es compartir el Evangelio con todos ellos. Ya están condenados. Les ofrecemos perdón y salvación a través de Jesús. Y si puedo añadir una clarificación adicional, es que el hecho de que no disciplinamos a los de afuera no significa que no hablamos con voz profética en este mundo. Tenemos una responsabilidad de anunciar cuáles son los requisitos de Dios para que el mundo pueda entender qué es el pecado y por qué es tan importante creer en Jesús. Todo pecado es dañino y hay que llamar la atención a la injusticia en el mundo. Por ejemplo, en Proverbios 31, versículo 8 y 9, dice: levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazles justicia, defiende a los pobres y necesitados. A nosotros nos toca ejercer la disciplina en la iglesia. Aunque todos estaremos sujetos al juicio final, Dios llama a su iglesia a ejercer la disciplina en la actualidad para guardar la integridad de su iglesia. En el Antiguo Testamento, Dios dio varios órdenes a los israelitas para que ellos fueran una luz a las naciones. Ellos debían demostrar a las naciones cómo era Dios y cómo tener una relación con Él. Cuando ellos se apartaron de Dios al pecar contra Él, al adorar a otros dioses, ellos no pudieron comunicar ese mensaje. Y por eso Dios dijo en varios lugares en Deuteronomio: así extirparás al mal que haya en medio de ti. Ellos tenían que ejercer la disciplina en su propia comunidad. Y Pablo hace referencia a estos mandatos cuando dice: expulsen al malvado de entre ustedes. Esto fue el principio que Dios dio la primera vez que creó una comunidad para sí. La iglesia tiene la responsabilidad de disciplinar a sus miembros cuando se apartan de Dios. Y esta disciplina termina en la expulsión si uno no se arrepiente. Como dije al principio, se puede resumir todo este capítulo con una declaración y un mandato. Declaración: Dios nos llama a ser una comunidad santa. Mandato: así que mantengan una iglesia distinta. Hacemos esto no al separarnos del mundo que nos rodea. Esto es imposible. Lo hacemos al reconocer quiénes están dentro de la familia de la fe y quienes están fuera. A los de afuera nosotros predicamos a Cristo crucificado. Él murió por ellos para ofrecerles perdón y salvación. Y a los de adentro les exhortamos, enseñamos y cuando es necesario reprendemos y hasta expulsamos para mantener la integridad de la iglesia de Dios. Si uno actúa como si fuera de los de afuera, pues nosotros como iglesia debemos de reconocer eso para que esa persona pueda arrepentir. Nosotros hacemos esto para que la iglesia sea distinta. Que reconozcamos quiénes son los de adentro de acuerdo con su palabra.
mantengan una iglesia distinta.